Bienvenidos, bienvenidas, buscadores y buscadoras de tu código de vida. Hoy os quiero hablar de un episodio, algo muy interesante para la cosmética natural, para mantenerte con más salud y para mantener un bronceado con una piel muy nutrida, muy hidratada y en perfecto estado. Hoy os voy a hablar de los sistemas de protección solar, ¿bien? ¿Qué existe para proteger mi piel y hasta dónde me va a proteger? Mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu Código de Vida, que muy pronto vais a tener en vuestras manos, y hablo sobre el Ayurveda y todo lo que tiene que ver con mantenerme salud, o sea, mantenerme sana, mantenerme con más salud y con más vitalidad. Entonces os quiero comentar que hace prácticamente muy poco, en 1903, se le dio el premio Nobel a un danés que demostró las bases de lo que es la fototerapia. Fue a partir de ahí cuando se promulgó el hecho de que el sol era sano para la piel y para muchísimas enfermedades. Después ya en 1920 Coco Chanel se fue de vacaciones y vino con un bronceado que todo el mundo quiso copiar. Y entonces ahí se estableció como unas primeras bases de que el bronceado era un signo un poco de opulencia, de vacaciones, de bienestar, de un buen vivir. ¿Bien? Entonces, ¿cómo me defiendo ante el sol? ¿Qué provoca el sol? ¿Es bueno, es malo? ¿Hasta qué punto? Bueno, pues cuando nosotros nos exponemos al sol, lo que va a hacer nuestro organismo sin decirle nada es, tiene una inteligencia propia y lo que hace es activar todo un mecanismo de protección. Y ese mecanismo de protección es ni más ni menos que una resistencia, un filtro que el cuerpo pone químicamente natural frente al sol. ¿Y qué es? Bueno, pues se activan lo que son unos melanocitos que son unos orgánulos que se encuentran en la unión dermoepidérmica entre la epidermis y la dermis. Está prácticamente en la superficie de la epidermis. Entonces se activan, esos segregan unos orgánulos que se llaman melanosomas y ahí van cargados de pigmento y empiezan a subir, bien, evolucionando hacia la capa ya más superficial de la epidermis y ahí se instaura una coloración y eso es lo que nos protege del sol. ¿Qué ocurre? Que los melanocitos tienen una fabricación de melanina, por decirlo de alguna manera, determinada genéticamente. Entonces, eso no se va a producir durante toda la vida. Llega un momento que dependiendo, por eso se dice que también la exposición al sol, la cantidad de sol es acumulativa, porque llega un momento que ya no voy a fabricar más melanina. Entonces, hay varios sistemas de protección y yo esto os lo quiero comparar con un invernadero. Imaginaros que nosotros somos las plantas y voy a poner un filtro físico. Yo pongo una capota encima de mí como si fuera un paraguas, como si fuera un espejo, pensarlo así de un escudo, ¿bien? Yo pongo un invernadero. En función de la protección que tenga, si yo pongo un invernadero de 15, o sea que lleve un protector solar 15 físico, va a ser una barrera que me va a proteger 15 veces más de lo que mi piel tarda en enrojecerse. Por ejemplo, yo me expongo al sol y de repente en un minuto me quemo. Bien, pues entonces si yo utilizo una capota que me protege de un valor de 15, va a ser 15 veces más y a los 15 minutos yo voy a tener que volver a aplicarla. A continuación tendré que volver a aplicarla otra vez a los 15 minutos y así sucesivamente me iré protegiendo. ¿Qué ocurre? Que de repente yo ahora os digo, no, pero es que yo quiero un filtro 30, ¿vale? Porque yo me quemo con un minuto y no quiero estar reponiendo tan rápido. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que yo mi capota, el invernadero que protege las plantas, de repente a los 30 minutos desaparece. Entonces tengo que volver a poner otra capota y a los 30 minutos vuelve a desaparecer. Entonces voy a tener que estar reponiendo. Esto
puede ocurrir que yo me queme al minuto o puede ocurrir que me queme a los 5 minutos. Si mi piel es más resistente, o sea, si yo en el invernadero tengo plantas más resistentes, van a necesitar menos protección que si tengo plantas más delicadas, más blancas. Bien, las plantas que son más delicadas van a necesitar una protección más alta. ¿Qué ocurre? Que como filtro físico, que se llama, o sea, tener algo que me refleje los rayos del sol, bien, que no lleguen a penetrar en mi piel. Entonces, si yo tardo 5 minutos en ponerme roja y pongo un filtro, por ejemplo, pues de 25, vale, pues tengo que multiplicar 25 veces por esos 5 minutos de exposición. O sea, tengo 25 minutos más por 5. Y entonces, ¿cuánto me daría? 2 horas. Entonces, durante 2 horas yo no tengo que reponer. Esto es siempre porcentual, dependiendo el tiempo, siempre multiplico cuánto tiempo estoy de exposición hasta quemarme y lo multiplico por el filtro. ¿Qué ocurre? Que generalmente la gente no quiere estar poniéndose continuamente protector solar. Entonces dice, bueno, pues me pongo uno, pues si por ejemplo tardo 10 minutos en quemarme, me pongo uno de protección 50 y multiplicado me da 500 minutos. O sea, puedo estar 8 horas sin reponer. Y eso no funciona así. A partir del protección 30 del SPF, si es una escala porcentual, llega un momento que el factor 30 ya cae. Y ahí van a influir muchísimas cosas. No puedo estar sin reponer mi cosmético. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy expuesto al sol, pues lo que ocurre es que yo sudo, con lo cual tengo que volver a reponer. Yo el protector que me aplico, pues estoy tumbada en la toalla, me doy la vuelta, entonces se retira ese protector en la toalla, con la arena. Me voy a bañar, se retira el protector. Entonces, continuamente están incidiendo una serie de circunstancias que me hacen que yo no esté protegida. Pero además de eso, hay una cantidad adecuada para echar en la piel. Y generalmente son 2 gramos por centímetro cuadrado, con lo cual eso me da una cantidad de 35, generalmente 35 gramos. Eso sería pues un poco, a ver, como una cucharada sopera, un poco más de una cucharada sopera. Bien, o sea, lo podéis calcular, bueno, bastante, son 20, casi 2 más o menos. Entonces, esto me da generalmente para 7 aplicaciones en un cosmético de 200 ml. Y generalmente los protectores solares duran 2 años, 3 años, y esto no es así. O sea, se debe de utilizar un protector solar en la temporada. Bien, entonces esto es hablando del filtro físico que hicieron. Bueno, pues en vez de ir con guantes tapada con ropa y con una sombrilla, pues hicieron una especie de invernadero, un protector que hace lo mismo, pero es de minerales. Entonces muelen los minerales y eso es el filtro físico. Por eso, generalmente los minerales que pulían era el dióxido de titanio, el óxido de zinc o incluso los polvos blancos. Eran como bloqueadores. De hecho, se le llama el efecto Casper, porque ¿qué ocurría? Que cuando los tendías te quedaba la cara totalmente blanca. Esto también impide que la vitamina D, bien, se produzca en nuestro cuerpo. Por eso os invito también a ver el vídeo de la vitamina D. Todo lo que son bloqueantes totales del sol me va a impedir una serie de reacciones importantes que tienen que darse en el organismo para que el calcio se mantenga dentro de los niveles. Por tanto, ya tenemos lo que son los filtros físicos. Los filtros físicos no me aportan nada a la piel y lo único que hacen es cubrirla e impedir que el sol penetre dentro de mi piel, y entonces lo que hacen es reflejar los rayos. Bien, vale. Después existen otros filtros que se han incorporado posteriormente al mercado con la industrialización. Se han hecho una serie de compuestos en laboratorio que son químicos, ¿bien? Y estos compuestos químicos, pues lo que hacen es, me permiten que se absorban mejor, y entonces lo que hacen es captan lo que son los rayos del sol y los transforman en energía, pero lo absorben. Con lo cual van a ser más fácilmente aplicables porque se difunden mejor en la piel,
Lo tengo que echar, eso sí, 30 minutos antes de salir de casa, cuando voy al sol, porque no son inmediatos. No es como si yo abro un paraguas o un escudo, pongo los minerales en mi piel y impido que penetren. Esto es inmediato. Pero en cambio los químicos no. Los filtros químicos necesito 30 minutos antes para exponerme al sol, para que le dé tiempo a absorberse y me proteja del sol. Bien, todo esto se da, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es ponerme morena rápido, o sea, en poco tiempo, quiero estar el máximo tiempo morena y rápidamente. Entonces, por eso se dan todos estos filtros que evidentemente a veces no son demasiado saludables. Hoy en día en la cosmética natural se incorporan algunos que están permitidos por la cosmética natural, pero hay muchos que son demasiado agresivos. Se hablan también ahora de los últimos que son los de nanopartículas. ¿Por qué? Porque esas nanopartículas, si son compuestos químicos muy pequeños, llegan a penetrar en la piel y funcionan como disruptores endocrinos o se establecen como si fueran estrógenos, eliminan el estrógeno y se posicionan ellos. O sea, llega un momento que nuestro organismo se llena de tóxicos. Bien, entonces, ¿por qué? Pues por ese afán de estar morena y de querer tomar el sol lo más rápido posible en vez de hacerlo de una forma saludable. Entonces nace lo que es la cosmética natural, fruto de esto, y la cosmética natural, ¿qué hace? Bueno, pues aportarte filtros biológicos. ¿Y qué son los filtros biológicos? Pues los filtros de aceites vegetales. O sea, yo cuando incorporo, o sea, imaginaros, decíamos, están las plantas, hay el filtro físico, que era la capota, luego está el químico, que es como si fumigara las plantas con sustancias químicas, bien, que no les aportan nada de nutrición, ninguno de los dos. De hecho, hay veces que os encontraréis filtros físicos o filtros químicos, única y exclusivamente, entonces será pues más económico, o a veces os encontráis algunos solares que son un poco más caros, que llevan físicos o químicos o mezclados, y lo que hacen es incorporar algún nutriente para la piel. Bien, pues una vitamina E o algún antioxidante para enriquecerlo un poco más. Y después están los solares naturales que nos encontramos con los biológicos y que os comentaba, que son los aceites vegetales. Y en el vídeo de ayer os hablé del aceite vegetal de sésamo. Y nada más y nada menos, el aceite vegetal de sésamo incorpora, que habíamos dicho, omega 3, omega 6, lecitinas, zinc, con lo cual regenera más rápidamente la piel en las irritaciones, más de 13 aminoácidos. O sea, estamos hablando de un compendio de nutrientes que lo que van a hacer es nutrir, alisar, tonificar mi piel, regenerar mi piel. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que tienen una protección baja. ¿Por qué? Porque realmente lo ideal es ir tomando el sol de una forma secuencial para que mi piel no se vea agredida. De hecho, se considera que hoy en día en España más de 100.000 personas, o sea, de cada 100.000, 6 tienen un cáncer de melanoma. Y lo que os comentaba, ese melanoma, o sea, el melanoma afecta a los melanocitos. De hecho, no es el cáncer más agresivo, pero sí es verdad que es un cáncer que se está dando cada vez más debido a la memoria que traemos solar y que además en las mujeres afecta más, por ejemplo, a la cara, a las piernas y a los muslos, y en cambio a los hombres se da más en las extremidades. Y evidentemente esto hace una metástasis rápida a distintas partes del cuerpo. Bien, entonces al final es la coherencia, el querer estar bien, pero no a toda costa. Y si lo que hacemos es intentar desintoxicar nuestra piel, lo que no podemos es incorporar tóxicos, porque no es sano y no es lógico tampoco. Por tanto, los filtros biológicos que os decía vienen del aceite vegetal, pues de zanahoria, viene de la yoyoba, germen de trigo, el sésamo. Todos estos lo que van a hacer es, tienen una protección adecuada nutriendo la piel, bien, y a mayores de eso, lo que vamos a tener es que vamos a tener un bronceado perfecto. Bien, aparte, todo lo que son los aceites vegetales son muy potentes antioxidantes. Entonces, tienen una acción rejuvenecedora de la piel. No tiene nada que ver con la gente que solamente
lo que hace es tomar el sol porque cree que es saludable y cada vez, como sabéis, las radiaciones ultravioletas se filtran el 80% incluso a través de las nubes, que a veces no tiene por qué hacer sol. Y entonces tenemos los UVA y los UVB. Los UVB son los que nos producen el eritema, el enrojecimiento, la quemadura. En cambio, los UVA son los que se filtran directamente hasta la dermis. Entonces se filtran hasta la dermis y ahí originan una devastación a nivel de fibras de colágeno y elastina, bien, a nivel de envejecimiento cutáneo, incluso pueden dar alergias solares, dependiendo un poco también. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos a veces gente que toma muchísimo sol, que dice, no se necesita gastar mucho en los solares, y en cambio se echan solares de filtros físicos o filtros químicos y realmente tienen una gran flacidez, una gran cantidad de arrugas, una gran lasitud. Y es verdad que no se debe de gastar tampoco. Bien, no hace falta gastar demasiado, pero sí algo bueno y algo que te venga bien y que te sea saludable, porque al final tú eres el importante aquí, el que te tienes que sentir bien, el que tienes que vivir la vida con placer, con bienestar. Bien, entonces lo que hay que hacer es un poco más coherente. Si yo necesito sol para que se formen todas mis reacciones bioquímicas, pues es importante el tomarlo con coherencia. Espero, bueno, hay de hecho muchos tipos de solares, hay stick en pequeño para incluso manchas, bien, porque todo esto origina una alteraciones a nivel de la piel, porque la piel llega a un momento que no resiste más. Por eso el nutrirla es igual que si en ese invernadero le aportamos a lo que son las plantas alimentación y le damos agua y las mantenemos bonitas. Entonces una cosa es que le acceda un poco el sol, pero que nosotros podremos alimentar y nutrir a esa planta. Bien. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta. Cualquier pregunta me la mandáis. Bien. Y me podéis compartirlo, por favor, y me podéis seguir en el canal de YouTube. Namaste.